Aún recuerdo vívidamente aquella mañana, el momento en que todo mi mundo se hizo pedazos. Si alguien me hubiera dicho que un corazón podía romperse con solo unas pocas palabras, nunca lo habría creído, hasta que lo presencié. El hombre que más amaba salió por la puerta, dejándome atrás a mí y a nuestros recién nacidos gemelos. Alguna vez creí que el amor podía superar cualquier obstáculo, que mientras estuviéramos juntos nada podría separarnos. Pero estaba equivocada. El amor, resulta, no siempre es lo suficientemente fuerte como para triunfar sobre la avaricia, la ambición y la manipulación de una mujer que se hace llamar madre. Ese fue el día en que me di cuenta de que mis hijos y yo nunca habíamos pertenecido realmente a su mundo. Conocí a Daniel en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las pequeñas calles de Nueva York. Yo era diseñadora de interiores, recién mudada a la ciudad en busca de oportunidades después de graduarme de la universidad. En cuanto a él, Daniel Montgomery era el heredero del imperio inmobiliario Montgomery y Co., una poderosa familia que poseía propiedades de lujo desde Manhattan hasta Los Ángeles. Pero yo no sabía nada de eso cuando nos conocimos por casualidad en un pequeño café a un lado de la calle. En aquel entonces, Daniel no era más que un chico encantador con una cálida sonrisa y unos brillantes ojos azules que resplandecían cuando me miraba, no un hombre que cargaba con el peso de toda una dinastía sobre sus hombros. Nos enamoramos rápidamente, como suelen hacerlo las parejas jóvenes cuando están llenas de pasión y esperanza. Daniel no era como otros hombres ricos, nunca presumía de su dinero, nunca actuaba distante o arrogante. Al contrario, era amable, dulce y me hacía sentir como si yo fuera la única persona en su mundo. Esos primeros meses juntos fueron el tiempo más feliz de mi vida. Lo amaba con todo mi corazón, sin darme cuenta de que el amor por sí solo no sería suficiente para soportar el peso aplastante del apellido Montgomery y su legado. Cuando quedé embarazada, Daniel estaba encantado. Me sostuvo en sus brazos y me prometió protegerme a mí y a nuestro hijo para siempre. Pero el amor y las promesas no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a su madre, Margaret Montgomery, una mujer de penetrantes ojos grises y un corazón de acero. Aún recuerdo la primera vez que la conocí, apenas una semana después de que Daniel se enterara de que yo estaba embarazada. Ella nos invitó a una lujosa fiesta en la mansión de los Montgomery, donde enormes candelabros de cristal iluminaban paredes adornadas con pinturas de artistas famosos. En el mismo momento en que crucé la puerta, supe que no pertenecía a ese lugar. Las mujeres, con sus extravagantes vestidos de noche, me observaban con escrutinio. Los hombres, en su mayoría socios de negocios de la familia, apenas reconocieron mi presencia mientras se movían por aquel gran salón lleno de poder y prestigio. Margaret Montgomery estaba sentada en el centro de la sala, con una copa de vino tinto en la mano, sus fríos ojos grises recorriéndome de pies a cabeza. No mostró hostilidad inmediata, en cambio, llevaba una sonrisa educada pero totalmente insincera. Sin embargo, supe desde ese primer momento que ya había decidido que yo no era digna. Daniel me dice que estás embarazada, dijo, con una voz carente de cualquier emoción real. ¡Qué inesperado! No supe cómo responder. Apreté con fuerza la mano de Daniel, sintiendo la tensión en su cuerpo. Él forzó una débil sonrisa, intentando mantener un ambiente agradable, pero yo pude ver la preocupación en sus ojos. Durante toda la velada, Margaret no me dijo nada más, pero yo sabía que aquello no había terminado. Y tal como temía, unos días después Daniel comenzó a cambiar. Se volvió distante, perdido en sus pensamientos, frecuentemente sin dormir y recibiendo constantemente misteriosas llamadas telefónicas de su madre. Cuando le preguntaba, él simplemente me tranquilizaba diciendo que todo estaba bien, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero la inquietud dentro de mí crecía más con cada día que pasaba. Para cuando di a luz a nuestros gemelos, ya estaba segura de que algo iba mal. Daniel aún estaba allí, en el hospital, todavía sonriendo dulcemente mientras sostenía a nuestros bebés en brazos.
Pero había un muro invisible entre nosotros, una distancia que yo no podía cruzar. Y entonces, en aquella fatídica mañana, obtuve mi respuesta. Daniel entró en nuestro pequeño apartamento, con los ojos vacíos y los hombros pesados, como si cargara una montaña entera sobre su espalda. Yo tenía en brazos a nuestros recién nacidos, meciéndolos suavemente para calmarlos. Al verlo, sonreí creyendo que había venido a comenzar nuestra nueva vida juntos. Pero esa sonrisa se desvaneció rápido cuando vi la expresión en su rostro. Necesitamos hablar, susurró. Puse a los bebés en su cuna y me giré hacia él con creciente preocupación. ¿Qué ocurre, Daniel? Él no respondió de inmediato. Tragó saliva con dificultad, evitando mis ojos. Ya no puedo hacer esto, dijo finalmente, con una voz débil y temblorosa. Simplemente no puedo. Mi corazón se detuvo. ¿No puedes hacer qué? Pregunté. Daniel respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran a destruirlo todo. Tengo que irme. El aire en la habitación se volvió helado. Sentí mi corazón romperse, cada fragmento clavándose en lo más profundo de mi pecho. ¿Irte? Repetí en un susurro apenas audible. ¿Qué quieres decir, Daniel? Él me miró con ojos atormentados, pero en su expresión no había duda, ya había tomado su decisión. Mi madre tenía razón, dijo, con la voz cargada de emoción. No pertenecemos al mismo mundo. No puedo quedarme. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Sacudí la cabeza, negándome a creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás dejando a tus propios hijos, solo porque ella te lo dijo? Daniel no respondió. En ese instante comprendí que el hombre al que había amado ya no existía. En su lugar estaba un cobarde, una marioneta controlada por su madre, un hombre dispuesto a cambiar a su esposa y a sus hijos por la seguridad de su herencia. Daniel me dio la espalda y caminó hacia la puerta. Quise gritar, correr hacia él, suplicarle que se quedara, pero mi cuerpo estaba congelado. Lo siento, dijo, pero no se atrevió a mirar atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome sola con nuestros recién nacidos y un corazón destrozado. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada por la que Daniel acababa de salir. Una parte de mí aún esperaba que se abriera de nuevo, que regresara y me dijera que todo había sido solo una pesadilla. Pero eso no sucedió. En aquel diminuto apartamento solo estábamos yo y mis dos bebés recién nacidos, completamente ajenos a la pérdida que yo estaba cargando. Las lágrimas caían silenciosamente por mi rostro mientras contemplaba las dos frágiles vidas que yacían en la cuna. Ellos no tenían idea de que su padre acababa de darles la espalda, abandonándome a criarlos sola. Los primeros días después de que Daniel se fue fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer. No podía dormir. No podía hacer nada excepto abrazar a mis bebés y llorar. Por la noche, el apartamento se sentía vacío y terriblemente frío. El sonido de sus diminutos llantos rebotaba en las paredes, mezclándose con mis propios sollozos ahogados. Estaba completamente agotada, física y emocionalmente. Mi cuerpo todavía dolía por el parto, pero ese dolor físico no era nada comparado con la sensación de haber sido abandonada. No podía olvidar el momento en que Daniel se quedó allí, con los ojos llenos de culpa pero sin verdadera lucha en su interior. Había elegido la salida más fácil, marcharse. Todas las promesas de amor y devoción se habían convertido de pronto en palabras vacías. Durante esos días me sentí como una persona diferente. Me dejé arrastrar por la desesperación, cerrando el mundo completamente. Mi teléfono sonaba incontables veces, amigos, conocidos, personas preocupadas por mí. Pero nunca contestaba. No sabía cómo enfrentarlos, no sabía qué decir cuando lo único que me quedaba era un corazón roto y dos bebés que dependían de mí. Pero entonces, una noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana,
Una verdad que no podía ignorar finalmente se instaló en mi interior. Ya no tenía tiempo para llorar. Dos pequeñas almas me necesitaban. Si seguía así, ¿quién cuidaría de ellos? ¿Quién los sostendría cuando enfermaran, cuando necesitaran amor y calor? Daniel había elegido alejarse de ellos, pero yo nunca lo haría. Me limpié las lágrimas, respiré hondo y, por primera vez en días, me dije a mí misma que tenía que levantarme. Al día siguiente empecé a buscar trabajo. Pero la vida no era tan fácil como había esperado. Antes de mi embarazo había trabajado en una pequeña firma de diseño de interiores en Manhattan. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha de parto tuve que dejarlo para prepararme para la llegada de mis gemelos. Después de que Daniel se fue, quise volver al trabajo, solo para descubrir que mi puesto ya había sido reemplazado. Nadie quería contratar a una madre soltera que acababa de dar a luz. Alguien que no podía trabajar hasta tarde ni mantener el horario flexible que otros empleados podían. Envié incontables solicitudes de empleo, pero todas fueron rechazadas. Algunos reclutadores fueron directos, diciéndome sin rodeos que no era una buena opción porque tendría que dedicar demasiado tiempo a mis hijos. Otros fueron más amables, simplemente afirmando que necesitaban a alguien que pudiera comprometerse al 100%. Algo que no creían que yo pudiera hacer. Cada correo de rechazo se sentía como otro fracaso. Pero no podía rendirme, no tenía otra opción más que seguir buscando. Hubo días en los que me sentí completamente desesperada. Pero cada vez que miraba a los claros e inocentes ojos de mis dos hijos, encontraba la fuerza para seguir adelante. Recorté cada gasto innecesario y aprendí a vivir lo más frugalmente posible. No podía permitirme el cuidado infantil, así que tenía que arreglármela sola. Las noches sin dormir continuaban, ya no porque estuviera de duelo, sino porque mis bebés se despertaban por turnos durante toda la noche. Aprendí a cambiar pañales con una mano mientras con la otra revisaba ofertas de empleo en el teléfono. Me enfoqué en trabajos remotos, esperando ganar algo de dinero mientras me quedaba en casa con mis hijos. Después de semanas de persistencia, finalmente encontré un trabajo freelance de diseño de interiores para una pequeña empresa. El pago no era mucho, pero al menos cubría nuestras necesidades básicas. Trabajaba hasta tarde en la noche, después de que mis hijos se dormían, con nada más que el resplandor de la pantalla de mi computadora iluminando la oscura habitación. Los meses siguientes fueron una verdadera batalla. Yo era madre, empleada y única proveedora de mi familia. Hubo días en los que el cansancio pesaba tanto sobre mí que quería rendirme. Pero no podía. Ya había perdido demasiado, no podía darme el lujo de perderme a mí misma también. Con el tiempo, me di cuenta de que mi dolor ya no era tan agudo como antes. Todavía estaba allí, como una herida que no había sanado del todo, pero ya no me controlaba. Ya no era la mujer débil que lloraba en un rincón. Era madre de 2 hijos, y no permitiría que la vida me quebrara. Aún no sabía qué me deparaba el futuro, pero al menos había empezado a caminar mi propio camino. Y esta vez no dejaría que nadie decidiera mi destino por mí. Me había acostumbrado a las largas noches sin dormir. Cuando por fin mis hijos se quedaban profundamente dormidos, me sentaba frente a mi computadora, la tenue luz azul proyectando sombras suaves sobre mi rostro cansado. El trabajo freelance de diseño de interiores apenas alcanzaba para cubrir nuestros gastos, pero yo sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba algo más grande, algo que realmente me perteneciera. La idea me llegó una tarde, mientras doblaba ropa de mis gemelos. Me di cuenta de que la mayoría de la ropa infantil en el mercado era igual, nada especial. Las prendas bien diseñadas eran ridículamente caras, mientras que las asequibles eran de mala calidad. Entonces pensé, ¿por qué no crear ropa que fuera bonita y cómoda para los niños? No era diseñadora de moda, pero siempre me había encantado crear cosas. Cuando era niña, mi madre me enseñó a coser vestidos pequeños para mis muñecas. Ella ya no estaba conmigo, pero esas habilidades habían permanecido.
Así que decidí intentarlo. Le pedí prestada una vieja máquina de coser a mi vecina de abajo y comencé con piezas simples. Suaves mamelucos para recién nacidos, leggings elásticos y pequeños vestidos para niñas. Al principio los hacía solo para mis propios hijos. Pero cuando publiqué fotos en Internet, algunos amigos me preguntaron dónde podían comprarlos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía una oportunidad. No tenía mucho dinero para invertir, pero sí tenía determinación. Cada dólar que ganaba lo gastaba en telas y materiales. Me enseñé a coser mejor, a crear diseños más refinados y a manejar un negocio en línea. Era más difícil de lo que había pensado. Publiqué mis productos en Internet, pero nadie parecía interesado. Escribí correos a blogueras de maternidad y bebés, pero nunca recibí respuesta. Una vez incluso conseguí un pequeño pedido, pero la clienta lo canceló en el último momento. Los rechazos se acumulaban y empecé a preguntarme si estaba perdiendo el tiempo. Pero entonces, una noche, mientras veía a mis bebés dormir plácidamente con la ropa que yo misma les había hecho, supe que no podía rendirme. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Cambié de enfoque. Tomé fotos mejores y más profesionales de mis productos, construí una pequeña página web y comencé un blog donde compartía mi experiencia como madre soltera y cómo estaba creando mi marca desde cero. Me uní a grupos de padres en redes sociales, compartiendo mis vivencias mientras introducía mis productos de forma sutil. Poco a poco, las primeras órdenes empezaron a llegar. Mi primera clienta fue una joven madre de Chicago. Pidió un conjunto para su recién nacida. Cuando recibí la notificación del pago, rompí a llorar, no por el dinero, sino porque era la prueba de que no estaba perdida. Después llegó el segundo pedido, luego el tercero. Pronto comencé a recibir mensajes de madres agradeciéndome, diciéndome lo suaves y cómodas que eran mis prendas para sus bebés. Algunas incluso me enviaron fotos de sus pequeños vistiendo mis diseños, sus caritas radiantes de alegría. Llamé a mi marca Little Blessings, porque eso era exactamente lo que mis gemelos me habían dado, una razón para seguir adelante. Los meses siguientes fueron una batalla sin fin. Trabajaba día y noche, cuidando a mis hijos, cosiendo ropa, empaquetando pedidos y gestionando mi página web. Mi pequeño apartamento se había convertido en un mini taller de costura, con montones de tela apilados por todas partes y carretes de hilo esparcidos por el suelo. Cada mañana me despertaba antes que mis hijos para responder correos de clientes. Por la tarde, mientras ellos dormían la siesta, cortaba telas y cosía. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, me quedaba despierta aprendiendo sobre marketing, publicidad y desarrollo de marca. Estaba exhausta, pero nunca me había sentido tan viva. Entonces, un día, sucedió algo inesperado. Una de mis publicaciones se volvió viral en redes sociales. Una conocida influencer de maternidad en Instagram compartió su amor por Little Blessings, elogiando la calidad y el elegante diseño de mis productos. De la noche a la mañana, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes y los pedidos se dispararon. No podía creer lo que veía. Tuve que llamar a una amiga para que me ayudara a empaquetar los envíos porque yo sola no podía con tanta demanda. Rápidamente encontré un pequeño taller local para ayudarme a producir mis diseños más populares. En apenas 6 meses, Little Blessings se había transformado de un pequeño negocio en línea a un nombre bien establecido en la industria de la moda infantil. Ya no trabajaba solo para sobrevivir, estaba construyendo un futuro para mí y para mis hijos. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. Una tarde, mientras doblaba ropa para preparar los envíos, recibí un correo de una importante cadena minorista de productos para madres y bebés en Nueva York. Querían colaborar para llevar Little Blessings a sus tiendas. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblorosas. Era una oportunidad que jamás me había atrevido a soñar. Volteé a mirar a mis hijos dormidos, mi corazón desbordado de gratitud.
Había perdido tanto, pero en el proceso me había encontrado a mí misma. Y sabía que esto era solo el comienzo. Nunca pensé que estaría aquí hoy. De ser una mujer abandonada, luchando en un apartamento diminuto con 2 bebés, había pasado a dirigir una próspera marca de moda infantil. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea, se había convertido en un nombre reconocido en las comunidades de madres. Aparecía en artículos sobre mujeres emprendedoras e incluso había llegado a las estanterías de grandes cadenas minoristas. Al mirar hacia atrás en mi camino, todavía parecía un sueño que alguna vez creí imposible. Pero la parte más increíble no era el éxito ni el dinero que había ganado. La parte más increíble era que me había reencontrado conmigo misma. Ya no era la mujer débil que lloraba tras una puerta cerrada, viendo cómo el hombre que la abandonó se alejaba. Me había puesto en pie. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa, una que era mía, y solo mía. Cada mañana, al despertar en mi apartamento más espacioso, viendo a mis 2 hijos reír y correr, sé que estoy en el camino correcto. Ya no me preocupo por cómo comprarles leche, ni paso noches sin dormir contando las últimas monedas en mi cartera. Ahora puedo darles una vida cómoda, pensar en el futuro sin el peso constante de la incertidumbre oprimiéndome. Pero, por encima de todo, hay una cosa que importa más: ya no guardo rencor hacia Daniel. Al principio pensé que nunca podría perdonarlo. Me había abandonado en mi momento más débil, eligiendo el dinero y el poder por encima de su propia familia. Pero con el tiempo comprendí que aferrarme al rencor solo me mantenía atrapada en el pasado. Daniel ya no tenía lugar en mi vida, y su existencia ya no afectaba al camino que yo estaba recorriendo. Un día, mientras revisaba mi agenda de trabajo, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Amanda, soy Daniel. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando el mensaje, una extraña sensación recorriéndome. Habían pasado años desde la última vez que supe de él. Después de dejarme, Daniel había desaparecido por completo de nuestras vidas. No tenía idea de cómo había estado viviendo, si era feliz con su decisión o no. Pero nada de eso me importaba ya. Dejé el teléfono sin responder. Esa tarde me senté en mi pequeña oficina, hojeando los últimos diseños de mi nueva línea de productos. Mi mente vagó hacia el pasado, pero esta vez no me trajo dolor. Recordé el día en que Daniel salió de nuestro diminuto apartamento, la desesperación aplastante que me consumió entonces. Pero también recordé todo lo que había hecho para reconstruir mi vida. Ya no era aquella mujer. Era más fuerte, más resistente. Y ya no necesitaba a nadie para completarme. Los días que siguieron estuvieron más ocupados que nunca. Tuve una entrevista con una importante revista sobre mi trayectoria emprendedora, una reunión con un socio comercial para expandir mi marca y, cada día, incontables pedidos que cumplir. Cada jornada era un paso más en el camino que yo misma había elegido. Y entonces, un día, volví a ver a Daniel. Era una mañana de domingo cuando llevé a mis hijos al parque. Mientras me sentaba en un banco observándolos correr y jugar, sentí una mirada a lo lejos. Daniel estaba allí, a solo unos metros de distancia. Se veía completamente diferente de la última vez que lo había visto. Ya no estaba el hombre seguro y orgulloso que alguna vez conocí. En su lugar había alguien agotado, un poco envejecido, con los ojos cargados de tristeza. Dio un paso más cerca, pero yo no tenía intención de levantarme ni de mostrar ninguna emoción. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, simplemente lo miré, esperando. No estaba seguro de que quisieras verme, dijo Daniel, con voz vacilante. Guardé silencio un largo momento antes de responder. Entonces, ¿por qué estás aquí? Daniel miró a los niños antes de volver la vista hacia mí. Te vi en los periódicos, vi tu éxito, y me di cuenta de que me equivoqué. No me sorprendió. Lo había esperado. Te diste cuenta un poco tarde, respondí con calma. Daniel esbozó una sonrisa triste. Lo sé,
murmuró, bajando la mirada, sus manos apretadas con fuerza. Solo quería decir que lo siento. No porque espere tu perdón, ni porque quiera volver, sino porque de verdad me arrepiento de lo que hice. Le di una leve inclinación de cabeza. ¿Has terminado? Pregunté. Él vaciló, como si no hubiera esperado esa respuesta de mi parte. Lo miré directamente, sin enojo, sin tristeza. Daniel, he recorrido un largo camino para estar donde estoy hoy. Y nada de eso tiene que ver contigo ya. No dije nada más. Simplemente me levanté y caminé hacia mis hijos, dejando a Daniel allí, solo. No miré atrás, ni me importó si aún me estaba observando. Por primera vez en años, me sentí ligera. Daniel había sido parte de mi historia, pero ya no era el protagonista. Lo era yo. Y sabía que había ganado, no contra él, sino contra el dolor de mi pasado. Caminé hacia adelante, tomada de la mano de mis hijos, mirando al frente. Sin mirar atrás. Sin arrepentimientos. Daniel se sentó solo en la vasta mansión Montgomery, el silencio casi ensordecedor. Desde que me dejó a mí y a nuestros hijos, había obtenido todo lo que su madre le había prometido. Una carrera segura, una inmensa fortuna, prestigio y un lugar entre la élite. Y, sin embargo, nada de eso había llenado el vacío dentro de él. Fiestas lujosas, reuniones de negocios de alto perfil, vacaciones en lugares exclusivos, todo pasaba sin sentido. Cuando las luces se apagaban, cuando los elogios se desvanecían, Daniel se quedaba solo en un silencio asfixiante. Nadie se preocupaba realmente por él. Nadie lo amaba incondicionalmente como yo alguna vez lo hice. Y entonces, un día, todo cambió. Daniel estaba sentado en su oficina cuando el sonido de mi voz resonó desde la gran pantalla de televisión colgada en la pared. Se sobresaltó, levantando la cabeza de golpe. En la pantalla, yo estaba siendo entrevistada en un programa matutino, sentada frente a un presentador reconocido. Tu historia es realmente una inspiración para tantas mujeres, dijo el conductor con una cálida sonrisa. De ser una madre soltera abandonada por su esposo a construir ahora una exitosa marca de moda infantil. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu camino? Sonreí suavemente, con una mirada serena y llena de confianza, una versión de mí que Daniel nunca había visto antes. Al principio no pensé que podría hacerlo, dije. Pero me di cuenta de que, si no me defendía a mí misma, nadie más lo haría. Tenía 2 hijos que me necesitaban, y no podía permitir que el pasado me retuviera para siempre. En la pantalla aparecieron imágenes mías con mis hijos, jugando en un parque, riendo, vestidos con prendas que yo misma había diseñado. El conductor continuó. Tu marca, Little Blessings, ha tenido un gran impacto en la industria de la moda infantil. ¿Cuál ha sido la lección más importante para ti en este camino? Volví a sonreír. Lo más importante fue aprender a creer en mí misma. Ya no soy la mujer que solía ser, ya no tengo miedo, ya no dependo de nadie. Construí mi felicidad con mis propias manos. Daniel sintió un nudo en el pecho, sus ojos fijos en la pantalla, como si no pudiera creer lo que veía. Yo había cambiado por completo. Ya no era la mujer frágil a la que él había abandonado. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La última imagen antes de que el segmento terminara me mostraba sosteniendo a mis 2 hijos, los 3 sonriendo radiantemente. Daniel apagó la televisión, pero las imágenes no se borraron de su mente. De repente comprendió que se había equivocado, devastadoramente, irreversiblemente equivocado. Durante años había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta, que dejarme había sido lo mejor. Pero ahora, al verme feliz y fuerte sin él, entendió al fin que había perdido lo más valioso de su vida. No podía soportar el pensamiento de que yo realmente había seguido adelante sin él. Sin pensarlo más, Daniel tomó las llaves del coche y salió corriendo de la mansión. No tenía idea de qué iba a decir,
ni de si yo siquiera querría verlo, pero ya no podía seguir viviendo con ese arrepentimiento. Para cuando llegó a mi apartamento, el cielo ya se había oscurecido. Todo era diferente de aquel día en que se marchó. Entonces yo vivía en un pequeño y estrecho apartamento, pero ahora me había mudado a un hogar amplio y elegante, moderno pero cálido. Daniel se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. No estaba seguro de cómo reaccionaría yo, pero sabía que debía intentarlo. Tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Yo estaba allí, seguía siendo yo, pero ya no era la misma, más fuerte, más segura, y en mis ojos ya no quedaba rastro de tristeza cuando lo miré. Daniel abrió la boca, pero no supo qué decir. Crucé los brazos y, con voz serena, pregunté: ¿Qué haces aquí? Daniel tragó saliva con dificultad. Yo te vi en la televisión, respondió. Permanecí en silencio, esperando. Él exhaló, intentando calmarse. Me equivoqué, Amanda. Me equivoqué desde el principio. Nunca debí haberte dejado. Dejé que mi madre controlara mi vida, y lo perdí todo. Incliné ligeramente la cabeza, con una expresión inescrutable. ¿Y ahora lo comprendes? Daniel asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas que de verdad me arrepiento. No espero que me perdones, no espero otra oportunidad, solo necesito que sepas que fuiste la única persona que amé. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de responder suavemente. Daniel, no necesito eso. Él se congeló. ¿Qué? Sonreí, pero no era una sonrisa dulce, era una sonrisa de liberación. No necesito saber si me amaste o no. He seguido adelante. He construido una vida de la que estoy orgullosa, y tú ya no eres parte de ella. Daniel permaneció inmóvil, como si al fin hubiera aceptado la verdad. Continué. Elegiste tu camino hace mucho tiempo. Y yo también elegí el mío. Ahora soy feliz, y no necesito que un pasado doloroso regrese a interrumpir mi vida. Daniel bajó la cabeza, los ojos llenos de pesar. Sabía que no podía cambiar el pasado. Respiré hondo y hablé suavemente. Cuídate, Daniel. Luego cerré la puerta. Daniel se quedó allí, durante un largo momento, mirando la puerta cerrada frente a él. Una ráfaga de aire acarició el ambiente, cargada de una profunda sensación de pérdida. Él lo había tenido todo, y lo había perdido. Y esta vez sabía que no había forma de recuperarlo. Daniel permaneció de pie afuera, inmóvil, frente a la puerta que acababa de cerrarse en su rostro. Una parte de él quería volver a golpear, suplicar una oportunidad. Pero, en el fondo, sabía que era inútil. Yo ya no era la mujer que solía ser, la que alguna vez le rogó entre lágrimas que se quedara. Había seguido adelante. Había construido una vida sin él. Y Daniel, al fin, se vio obligado a enfrentar la realidad. Lo había perdido todo. Se dio la vuelta, sus pasos pesados mientras salía del complejo de apartamentos. Una ráfaga de viento frío se coló bajo su abrigo, pero ni siquiera lo notó. Su mente estaba vacía, excepto por el eco de mis palabras retumbando en su cabeza. Ya no eres parte de mi vida. Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Pero no había a quien culpar más que a sí mismo. Cuando regresó a la mansión Montgomery, la enorme casa se alzaba contra la noche, con la luz dorada derramándose por sus altas ventanas. Seguía siendo tan majestuosa como siempre, aún un símbolo de poder y estatus, las mismas cosas que él había elegido por encima de su propia familia. Pero esa noche, todo lo que Daniel pudo ver fue lo vacía y sin vida que se sentía. Entró en el vasto vestíbulo, donde el aroma de madera de roble y el perfume caro de su madre aún flotaban en el aire. Todo era perfecto, las intrincadas alfombras persas, los óleos colgados en las paredes, los muebles de lujo perfectamente dispuestos. Pero no había calor en nada de ello.
Margaret Montgomery estaba sentada en su sillón habitual, agitando una copa de vino tinto en la mano. Al ver entrar a su hijo, no pareció sorprendida. ¿Dónde has estado?, preguntó, con voz tan fría como siempre. Daniel no respondió de inmediato. Se quitó el abrigo, lo dejó sobre una silla y caminó hacia el bar, sirviéndose un vaso de whisky. Fui a ver a Amanda, dijo al fin, con voz ronca. El silencio llenó la sala por unos instantes. Margaret dejó su copa sobre la mesa y soltó un largo suspiro, indiferente. Supongo que ya te diste cuenta de que ya no tienes un lugar en su vida. Daniel se giró hacia ella, su mirada oscura. ¿Lo sabías? Ella esbozó una sonrisa burlona. ¿De verdad pensabas que una mujer a la que abandonaste se quedaría esperando por ti para siempre? Sus palabras hicieron que Daniel apretara con fuerza el vaso entre sus manos. Hablas como si nada de esto fuera tu culpa. Margaret dejó escapar una risita seca, sin calidez. ¿Mi culpa? Daniel, yo simplemente te guié hacia el camino para el que naciste. Eres un heredero Montgomery, no un hombre cualquiera con una familia pequeña y olvidable. Yo te lo di todo. Daniel bufó con amargura. ¿Todo? ¿De verdad crees que lo tengo todo? Golpeó el vaso contra la mesa, derramando el licor sobre la madera pulida. Tengo dinero, tengo una carrera, tengo poder, pero ¿sabes qué más tengo? Vacío. Cada mañana despierto en esta mansión y entro en una oficina llena de gente que no me respeta por quien soy, sino porque soy un Montgomery. Estoy rodeado de personas, y, sin embargo, nunca me he sentido tan solo. Margaret no dijo nada, su expresión impenetrable mientras observaba a su hijo. Daniel continuó, con la voz inestable. Mientras tanto, Amanda siguió adelante. Tuvo éxito sin mí. Nuestros hijos crecieron sin mí. Y yo, soltó una risa amarga, lo único que me queda es este lugar, tú, y todo eso que llamas todo. Margaret inclinó la cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué quieres, Daniel? ¿Esperas que me disculpe por haberte asegurado el futuro? Daniel rió, pero en su risa solo había amargura. No, madre. Tú nunca te disculpas. Nunca te arrepientes de nada de lo que haces. Exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Pero yo sí. La miró directo a los ojos, aquellos ojos que alguna vez habían brillado de azul claro y ahora estaban nublados por el cansancio. Me arrepiento de haberte escuchado. Me arrepiento de haber perdido a Amanda. Me arrepiento de no haber estado allí cuando mis hijos respiraron por primera vez. Pero, sobre todo, me arrepiento de haberte dejado controlar mi vida durante tantos años. Los ojos de Margaret se entrecerraron levemente, por primera vez mostrando un atisbo de incomodidad ante las palabras de su hijo. Daniel respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas para decir lo que necesitaba decir. Me voy. Margaret se incorporó de golpe. ¿Qué acabas de decir? Daniel echó un último vistazo a la mansión, su mirada recorriendo los cuadros, los muebles lujosos, la decoración costosa que alguna vez creyó indispensable. Pero que ahora no era más que una cáscara vacía. Me voy, repitió lentamente y con claridad. No puedo seguir viviendo así. No sé a dónde iré, no sé qué haré, pero no puedo quedarme aquí. La voz habitual de Margaret se quebró, perdiendo por un instante su tono controlado. Te comportas como un necio, Daniel. ¿De verdad crees que puedes marcharte de todo esto? Si cruzas esa puerta, perderás tu herencia, perderás todo lo que he construido para ti. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un hombre que había llegado a su límite. Tienes razón. Si me voy, lo perderé todo. Hizo una pausa y añadió, con voz firme. Pero lo más importante lo perdí hace mucho tiempo. Se dio la vuelta, tomó su abrigo y salió de la mansión. Esta vez nadie corrió tras él. Nadie lo detuvo en la puerta.
Solo una figura solitaria alejándose del mundo extravagante que alguna vez creyó indispensable. Y, por primera vez en años, Daniel se sintió verdaderamente libre. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, llenando mi hogar espacioso pero acogedor de calidez. Las risas de mis hijos resonaban en el aire, mezclándose con el suave aroma del café recién hecho. Yo estaba sentada en mi escritorio, los dedos deslizándose sobre el teclado mientras revisaba los últimos contratos de Little Blessings, la marca que había construido desde la nada. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. De ser una madre soltera, abandonada en su momento más débil, me había convertido en una exitosa emprendedora, destacada en revistas de negocios que celebraban a mujeres y startups. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea que vendía ropa para bebés. Había crecido hasta convertirse en una marca reconocida a nivel nacional, con sus productos exhibidos en grandes cadenas minoristas de todo Estados Unidos. Incluso había abierto 2 tiendas insignia, en Nueva York y en Los Ángeles, donde jóvenes madres acudían a buscar ropa hermosa y bien diseñada para sus hijos. Cada día estaba más ocupada que nunca, y, sin embargo, nunca me sentía cansada. Todo lo que tenía hoy lo había construido con mis propias manos. Nadie me lo había regalado. No dependía de nadie. Y lo más importante, ya no necesitaba la validación de Daniel. El día en que se alejó de la mansión Montgomery, dejando atrás el lujo que tanto había protegido, yo ni siquiera lo supe. No fue hasta mucho después que escuché que había renunciado a su herencia, había roto lazos con su madre y había empezado de nuevo desde cero. Pero eso ya no me importaba. Ya no pensaba en él con rencor, ni me preocupaba lo que estuviera haciendo o cómo se sintiera. Era parte de mi pasado, pero ese pasado ya no tenía poder sobre mí. Esa tarde llevé a mis hijos al parque. Corrieron por la hierba verde, sus risas llenando el aire. Me senté en un banco, tomando mi café y saboreando la paz por la que había luchado tanto. Una mujer se sentó a mi lado, ofreciéndome una cálida sonrisa. «Eres Amanda, ¿verdad?», preguntó, sus ojos iluminándose con entusiasmo. «La fundadora de Little Blessings». Asentí, devolviéndole la sonrisa. «Oh, Dios mío. Soy una gran admiradora tuya», exclamó. «He seguido tu camino durante tanto tiempo. Tu historia es realmente inspiradora. Has logrado lo que tantas mujeres sueñan, levantarte del dolor, reconstruir tu vida y alcanzar un éxito increíble». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero una calidez se extendió por mi corazón. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondí. Me negué a dejar que mis circunstancias definieran mi futuro. La mujer asintió, sonriendo. «Gracias por compartir tu historia. Le has dado fuerza a tanta gente». La observé mientras se alejaba, mi corazón lleno de emoción. Nunca pensé que mi historia pudiera inspirar a otros. Pero ahora comprendía que lo que había construido no se trataba solo de proveer a mis hijos o de ganarme la vida. Me había convertido en un símbolo de resiliencia, una mujer que se negó a ser definida por su pasado. Aquella tarde me senté en el sofá de la sala, con mis 2 hijos acurrucados en mis brazos. Les conté un cuento antes de dormir, pero no era uno sobre príncipes o princesas. Era la historia de una mujer que se levantó, superó las dificultades y creó su propia felicidad. «¿Y fue feliz al final, mami?», preguntó mi pequeña, con sus grandes ojos redondos mirándome. Sonreí y besé su frente. «Sí, cariño. Ella creó su propia felicidad». Apagué las luces y salí de la habitación. Me detuve en la puerta, contemplando a mis hijos dormir plácidamente. Ellos eran todo lo que necesitaba. No necesitaba un hombre que me completara. No necesitaba que alguien viniera a salvarme. Yo me había salvado a mí misma. Mi vida, mi felicidad, mi futuro, todo lo había construido con mis propias manos. Y, por primera vez en años, supe que realmente tenía el control de mi destino.
La vida no siempre va como esperamos, pero la forma en que enfrentamos la adversidad define en quién nos convertimos. De haber sido abandonada y tocado fondo, Amanda se reconstruyó a sí misma, negándose a permitir que el pasado controlara su futuro. No necesitó ser salvada, ni buscó la validación del hombre que una vez la dejó atrás. Su éxito, su felicidad y su libertad fueron únicamente obra suya. Esta historia no trata de venganza ni de arrepentimiento, trata de crecimiento, resiliencia y de reclamar la propia vida. Es prueba de la fuerza y la determinación de una mujer frente a la adversidad. ¿Qué piensas del camino de Amanda? ¿Estás de acuerdo con sus decisiones? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias inspiradoras sobre la vida y la familia.